Hola a todos, bienvenidos a otro episodio en Dar un salto de conciencia. Los que ya me han escuchado saben que mi intención aquí es hacer la astrología lo más simple posible. Está dirigida a personas que quizás no saben mucho de astrología y les gustaría aprender, les gustaría empezar a aplicarlo en su vida. Y es por eso que trato de hacerlo simple y práctico. Bueno, el día de hoy voy a hablar de un tránsito bien especial que es Saturno en Piscis, y es un tránsito que ocurre cada 9 años. O sea, lo más probable, si estás escuchando esto, es que ya lo viviste hace 9 años, ocurre cada 9, y ahora nos acompaña el 2023 al 2026. Por lo que el 2014 esto ya lo había sentido, ya lo había experimentado. Primero explicarles un poco qué es Saturno. Saturno es el planeta que nos habla de la forma, de los límites, de lo que es real en este planeta, lo que es el tiempo, y en contraposición, digámosle, Piscis es el signo de Neptuno, que habla de lo surreal, los sueños, la espiritualidad, la unión, la falta de límites. Entonces aquí tenemos un juego entre tierra y agua, bien interesante en mi opinión. Es un poquito complejo de explicar. Piscis siempre cuesta explicarlo porque es de la totalidad. Es el último signo del zodiaco, la casa 12, la casa del inconsciente. Entonces es un par, o sea, que es Saturno, que es la tierra, la masterización de la tierra, lo real, la autoridad, la jerarquía. Que esté en Piscis es una combinación bien especial. Como les decía al principio, me gusta hacerlo simple y aplicable. Entonces me voy a centrar en esa parte, en la parte personal de cada uno. Aclarar que cada uno tiene un Saturno diferente, en una casa distinta, en un signo diferente. Pero este es un tránsito que está pasando ahora, lo que significa que Saturno está pasando donde está tu Piscis. Entonces, invitar a que vean en qué área de la vida les toca Piscis, y por ahí va a pasar este tránsito. Por ahí es donde tienen que analizarlo, esa área de experiencia. Entonces, Saturno, al pasar en Piscis, se puede ver de dos formas. Dual. Piscis es un signo dual. Entonces hay dos formas de ver esto. Piscis invita a Saturno a integrar, y a Saturno no le gusta integrar, le gusta dividir. Como decía, Saturno es los límites, lo que sí, lo que no, quién soy yo, quién eres tú. ¿Y qué pasa? Que al Saturno entrar en Piscis, al estar presente, al algo tan rígido, ¿no es cierto?, que ya damos por sentado, es como que le pongan la cabeza en el agua y digan, no, eso no es así. Puede generar mucho miedo, y del miedo viene esa necesidad de separar lo que soy yo y lo que eres tú. Entonces, este Saturno se puede vivir de una forma muy rígida, de hacerse la víctima, de no decidir hacerse cargo y escapar. Piscis, Neptuno es escapar. ¿Cómo me escapo? Idealizando, con sustancias, con alcohol, con drogas, con no estar presente, con dividirme de los demás, de separarme de donde estoy. Entonces, la invitación aquí es integrar, y la forma que yo veo posible el integrar, o veámoslo de otra forma, creo que es muy difícil, por no decir imposible, integrar un Piscis, que es todo,
¿sí? Integrar mi sueño, veámoslo desde ese punto, quizás más fácil. Piscis, Neptuno, casa 12 son mis sueños, mi ideal. ¿Cómo voy a integrar ese ideal? ¿Cómo voy a vivir, a ser real? Eso es Saturno, a ser real. Mi sueño, si estoy basada en el miedo, si quiero dividir. Ahora, para poder hacer real un sueño, hay que madurar. ¿Y cómo voy a madurar? ¿Cómo voy a hacerme cargo de mí mismo, de mí misma? Si no me conozco, si no he trabajado en mi propia maduración. Entonces, esto tiene relación con un video, un capítulo que hice hace algunas semanas que habla del eje 4-10. Saturno rige casa 10, ¿sí? Que se opone a casa 4. En español sería a Cáncer. ¿Qué es Cáncer? El signo de la maternidad, el signo del donde yo soy mi propia madre, donde yo me hago cargo de mí, pero básicamente, específicamente de mis emociones. Cáncer, signo de agua, mis emociones, ¿sí? Y Piscis también es un signo de agua, pero es como la masterización del agua, digámoslo así. Esto es un poco complejo de explicar, pero estoy tratando de hacerlo simple. Entonces, ¿cómo voy a yo hacerme cargo de ese sueño? Hacerlo real, darle tiempo, darle forma, vivirlo, ¿sí? En esta tierra, en este tránsito de vida que pasa en mí. Si no me he hecho cargo de mi emoción básica, de la infancia, lo lunar, si no he trascendido mi luna, con otras palabras, si no he logrado ser mi propia madre. Entonces, la invitación de hoy, para hacerla simple, es primero cuestionarme o identificar si yo soy capaz de sostenerme yo mismo. Soy independiente, palabra de Saturno, independencia. Para ser independiente hay 3 áreas de la independencia, ¿no? La independencia física, la independencia emocional y la independencia, digámosle así, financiera, ¿sí? Estas 3 áreas, o sea, no puedo hacer realidad mis sueños si no soy capaz de ser libre e independiente en estas 3 áreas. Entonces, la invitación aquí es no escapar a lo surreal, ¿sí? Como esta tendencia New Age, digámosle, no solamente de las drogas, y yo no estoy en contra de las sustancias, digámosle, yo creo que ayudan, pero entender que eso está en nosotros, esa capacidad está en nosotros, pero no es gratis. O sea, Saturno es esfuerzo, foco, disciplina, y para vivir un sueño en la tierra hay que hacerse cargo de uno mismo primero y no ser escapista, ¿sí? Madurar. Entonces la invitación aquí es identificar primero si he logrado salir de lo lunar, que es lo que me enseñaron, la contención materna. ¿Soy capaz de yo ser mi propia madre? Después de Cáncer viene Leo, que sería, me conozco, sé quién soy, vivo mi propio Leo, mi ser. Recuerden que el león no tiene miedo, ¿sí? Es el héroe de su propia vida. Entonces, si tenemos eso bien desarrollado, si nos conocemos y nos contenemos, esa palabra de Cáncer, contenemos nuestra emoción, somos capaces de vivir nuestro sueño sin escapar. Entonces la invitación aquí es, escribí aquí, disciplinarse para canalizarse. ¿Sí? Si yo me canalizo, soy capaz de integrarme
no solamente con otros, sino que en mi realidad, como un ser completo. Entonces, invitaciones de hoy: soy capaz de sostenerme emocionalmente, soy capaz de vivir mi sueño, o me estoy haciendo cargo de mi sueño, o vivo desdoblado, vivo dividiéndome, ¿sí? Haciéndome la víctima. Un Saturno mal aspectado sería no me integro, sino que me divido, me separo, me victimizo, apunto a otros, que ellos tienen la culpa de lo que me sucede. Y eso es, y esa acción de víctima, entender que la base de eso es un miedo profundo a madurar, a hacerse cargo. Y no hay atajos. Lo que hay que vivir, lo que hay que pasar, y es por eso que me gusta hacer esto. Si es que puedo colocar una semillita en su pensar, en que ese trabajo se hace solo, o sea, nadie más lo va a hacer por ti. Es salir de lo lunar, de esa contención ajena a una contención personal. Vamos del fondo de la carta, donde está mi mamá, digámosle, lo que me dieron, a ir al mundo, que es la 10, mi medio cielo, a experimentar a quién yo soy. Y para hacer eso de forma madura hay que transitar un desarrollo personal consciente. Por eso le puse a este canal Salto de Conciencia. Eso, honrando los tiempos, me despido. Muchas gracias por escuchar y espero les sirva. Como dije al inicio, este es un tema un poco complejo. Este tránsito dura 3 años, por lo que no es rápido, pero tampoco es tan lento. Así que ojo y conciencia con lo que estamos viviendo. Eso, un abrazo.